Bienvenido al segundo video sobre la ley de los pecados. Este video trata con el caso ambiguous, así que el objetivo es resolver los triángulos usando la ley de los pecados dada de ángulo lateral. Entonces, la ley de los pecados tiene un problema relacionado con el ángulo lateral. Si usted tiene dos lados y un ángulo, los pecados de la ley podrían proporcionar soluciones de 0, 1, 2. Una pareja de cosas que necesitamos recordar antes de comenzar es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. La función sinusoidal solo devolverá los valores en el intervalo cerrado de -1 a 1 y por último, si sin θ está entre 0 y 1 θ puede mentir en el primer cuadrante como un ángulo agudo. Y también en el segundo cuadrante como ángulo obtuso. Echemos un vistazo a las condiciones que deben estar presentes para tener dos soluciones. En este dibujo, si se da la longitud del lado B, y la longitud del lado A se da también como la medida del ángulo A, tenemos ángulo lateral. Así que esa es la primera condición para tener dos posibles soluciones de lado a lado. Segundo, el ángulo de lado A debe ser agudo. Tercero, este lado A debe ser menor que el lado B y cuarto, el lado A es más largo que la altitud de este lado A. Debe ser mayor que esta longitud aquí. Recuerda que puedes pensar en esto como la altura del triángulo. Así que esta longitud A debe ser mayor que esta altura aquí. Si todas estas declaraciones son verdaderas, entonces el ángulo B, este aquí, podría ser agudo como vemos aquí en el triángulo atornillado, y también podría ser obtuso como vemos aquí en este sólido triángulo. Echemos un vistazo a una animación que ilustra esto. Así que tenemos un triángulo y un aviso. Al cambiar la longitud de aquí, lo vemos, tiene dos soluciones. Porque esta longitud B es menos que lateral A pero mayor que la altura de este triángulo, que sería la altitud del triángulo. Entonces, si la longitud de B está entre la altura del triángulo pero menos que este otro lado conocido, podemos tener dos soluciones. Si es demasiado pequeño o menos que la altura, realmente no tenemos soluciones porque no podemos conectar los tres lados para formar un triángulo. Y si la longitud del lado B es demasiado grande, de nuevo hay dos soluciones. Pero una vez se vuelve más grande que el lado A, solo tenemos un posible triángulo. Bueno, tan obviamente que es mucho que recordar, pero aquí está lo que realmente necesitas saber. Número 1, si tiene ángulo lateral y el ángulo dado es agudo, podría tener 0, 1, 2 posibles triángulos. Si al usar la ley de los pecados obtienes una ecuación donde sin θ es mayor que 1, entonces no hay solución. Número 3, si al usar la ley de los pecados obtienes una ecuación donde sin θ es menos de 1, encontraremos el ángulo agudo y de obtusa para esa ecuación y luego utilizaremos los dos ángulos para verificar si se puede formar un triángulo con ambos ángulos, y la forma en que lo hagamos es, recuerda que la suma de los ángulos interiores no puede ser mayor de 180 grados. Entonces, si el ángulo obtuso es posible, tendrá dos soluciones. Si el ángulo obtuso no es posible, solo utilizaremos el ángulo agudo y tenemos una solución. Vamos adelante y pruébalo. Aviso: tenemos ángulo lateral. Vamos adelante y registre la información dada. Así que el ángulo C es 82 grados, el lado A es 11 metros, y el lado C es de 7 metros. Vamos adelante y aplique la ley de los pecados y vea lo que sucede. Intentemos determinar la medida del ángulo A. Entonces tenemos el seno de 82 grados. Es al lado opuesto de 7 metros como el sino de A dividido por 11. Tenemos una proporción con uno desconocido. Vamos adelante y cruce multiplícamente. 7 sin A debe ser igual a 11 sin 82 grados. Divide los ambos lados por 7. Vamos adelante y evaluemos esto en nuestra calculadora. Ya estoy en modo grado. 11 sin 82 grados dividido por 7. Tenemos aproximadamente 1.5561. Recuerda que la función sino solo devuelve un valor en el intervalo cerrado de -1 más 1. El seno A no puede ser igual a 1.5561. Esta es una indicación de que no hay solución a este problema. Vamos adelante y miremos otro problema. Configuremos nuestro triángulo. Ángulo A es 88 grados, lado A es 110 pies, lado C es 54 pies. De nuevo, tenemos ángulo lateral. El ángulo dado es agudo. Vamos adelante y aplique la ley de los pecados y vea lo que sucede.
tenemos que usar el ángulo A y el lado A. El sino de 88 grados de más de 110 debe ser igual. Intentemos encontrar el ángulo C para tener el sino de C dividido por 54. Cruzar multiplicar. Resolver para el sino C y solo para ahorrar un tiempo. Ya he encontrado este valor. Es aproximadamente 4906. Vamos adelante y encuentre un valor posible para C. Encontraremos el valor del sino inverso. 4906. Esto nos da un ángulo de aproximadamente 29 grados. Pero también existe otro ángulo que tiene el valor de la función sinusoidal de 4906. Recuerda, sin es positivo en ambos primeros y el segundo cuadrante. Entonces, si tenemos un ángulo de 29 grados aquí, si obtenemos un ángulo de referencia de 29 grados en el segundo cuatrimestre, este ángulo tendrá el mismo valor de función senoidal. Esto sería de 180 a 29 grados o 151 grados. La pregunta se convierte en que es posible que el ángulo C también tenga 151 grados. Realmente no es porque recuerda que ya sabemos que el ángulo A es 88 grados. Bien, 88 grados más 151 grados es obviamente mayor que 180 grados, que es la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo. Por lo tanto, esto devuelve el mismo valor de la función sinusual. No es un ángulo posible para este triángulo. Entonces, solo tendremos una solución a este problema. Vamos adelante y etiquete el ángulo C como 29 grados. Podemos encontrar el ángulo restante porque sabemos que la suma debe ser 180 grados. 180, 29, 88 nos dará 63 grados para el ángulo B. Ahora para encontrar la longitud del lado B, debemos tener que utilizar la ley de los pecados. Para empezar vamos a usar el ángulo A, y el lado A. El seno de 88 grados dividido por 110 debe ser igual al seno de 63 grados dividido por B. Cruz multiplicar, dividir por el sino 88. Tenemos B es aproximadamente 98 pies. Así que tuvimos uno que no tenía solución, aquí hay uno que tiene una solución. Echemos un vistazo a la tercera posibilidad. Entonces, el ángulo B es de 40 grados, la longitud de B es de 22 centímetros, y la longitud de A es de 37 años. Así tendremos el seno de B o el seno de 40 grados, dividido por 22 debe ser igual al sino de A dividido por 30. Cruzar multiplicar, dividir por 22 y otra vez, para ahorrar tiempo ya he encontrado este valor, será aproximadamente 8765. Así que A es aproximadamente igual a invertir el sino. 8765. Vamos a nuestra calculadora. Sino inverso. 8765 devuelve un ángulo de 61 grados, pero recuerde también hay otro ángulo en el segundo cuadrante que devuelve un valor de función sino de 8765. Si esquemamos esto en posición estándar hay otro ángulo aquí y este ángulo sería 180, 61, 119. La pregunta se convierte en este ángulo también puede ser de 119 grados y ahora puede, debido a que esto es de 119 grados, y el otro ángulo que se conoce es 40 que solo suma a 159 grados que es menos de 180 grados. Es posible en este problema tener dos triángulos diferentes. Así que lo que está pasando este lado B podría estar aquí o también podría estar angulado en esta dirección haciendo este ángulo a 119 grados. Vamos adelante y esquemate la segunda posibilidad aquí. Así que el ángulo A podría ser de 61 grados para nuestra primera solución, y el ángulo A también podría ser de 119 grados para las segundas soluciones. Vamos adelante y adhiere con nuestro dibujo original, y determine la longitud del lado C, y la medida del ángulo C desde que sabemos que la suma de estos ángulos debe ser 180 grados que dejarían 79 grados. Para el ángulo C ahora tenemos que encontrar la longitud del lado C utilizando la ley de los pecados. Así que tenemos el sine 40 grados divididos por 22 deben ser iguales. Esto sale a aproximadamente 34 centímetros. Aquí está nuestra primera solución posible. Ahora vamos adelante y terminemos la segunda solución posible. De nuevo, si esto es de 119 grados, y esto es de 40 grados que deja 21 grados para el ángulo C y ahora necesitamos para encontrar la longitud del lado C, termine nuestro segundo para que la configuración sea similar. Tenemos que el sino de 40 grados dividido por 22 debe ser igual, ahora el sino de 21 grados dividido por C, cruz multiplicar, dividir por sine 40. La segunda solución es aproximadamente 12 centímetros y otra vez, la clave para encontrar esta segunda solución es darle un ángulo lateral donde el ángulo dado es agudo. Cuando vayas a encontrar este segundo ángulo asegúrate de encontrar ese ángulo que es agudo, y tanto obtuso que tiene el valor de la función del sino. Una vez que encuentre este ángulo obtuso, vea si la suma de los ángulos es más de 180 grados.
Si no es usted tiene su segundo, así que tiene que configurar y resolver dos triángulos diferentes, uno con el ángulo agudo y el otro con el ángulo obtuso. Espero que encontreste este video útil. Gracias por ver.